Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer una puntada muy sencilla, muy fácil de hacer y muy linda. Necesitamos montar cualquier cantidad de números pares. Voy a montar 20. Hacemos nuestro nudo inicial y montamos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta vuelta va a ser de puros puntos altos. En el cuarto, 1, 2, 3, 4, hacemos nuestro primer punto alto, que en realidad ya queda como el segundo, porque la cadena cuenta como la primera. Entonces, en todos hacemos punto alto. Ahora vamos a subir con 2 cadenas, volteamos, esta no la vamos a contar, nos vamos a saltar 2 y en el tercero, en el hueco, no acá arriba, sino en el hueco, vamos a hacer un punto alto. Cargamos, nos regresamos 2 y hacemos un punto alto. Estiramos un poquito el hilo aquí y hacemos nuestro punto alto. Ahora, cargamos hilo, nos saltamos 2, otro punto alto. Nos regresamos 2 y hacemos lo mismo que hace un momento. Estiramos un poquito y hacemos otro punto alto. Toda la puntada lleva puntos altos. Nos saltamos 2, cargamos, nos regresamos y hacemos lo mismo. Saltamos 2, aquí nos regresamos 2, que es en donde quedó este. Otra vez. Otra vez nos saltamos 2. Y ahora aquí nos quedan 3. Antes del último, porque de todas maneras nos estamos saltando estos 2, repetimos y en la cadena de subida hacemos un punto alto. Ahora subimos con 2, volteamos y ya el patrón está marcado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí en el hueco hacemos un punto alto, cargamos,
Nos regresamos y otra vez. Nuevamente aquí. Es igual por ambos lados la puntada. Otra vez. Y vamos de nuevo. Y en esta, en la segunda cadena de subida, otro punto alto. Ahora, subimos con 2 cadenas y en cada uno vamos a tejer un punto alto. Aquí tenemos 3, 1, 2 y la cadena. Así es como nos está quedando. Ahora vamos a subir 2 y vamos a repetir el dibujo. Aquí en el 1, 2, 3 y luego nos regresamos entre el 1 y el 2. Saltamos 2, nos regresamos aquí está nuestra cadena de subida. Subimos con 2, nos regresamos, seguimos repitiendo la punta.
Ahora subimos nuevamente con 2 y volvemos a poner un punto alto, a tejer un punto alto en cada uno. Y listo. Miren qué bonita. Aquí la tenemos en grande. Es la parte de atrás o de adelante. Prácticamente son iguales. Y se puede repetir el esquema cuantas veces queramos. Y el ancho, pues cuanto queramos también. Ojalá les haya gustado. Saludos. Gracias. Bye.